Bueno, pues buenas tardes ya. Vamos a iniciar la primera mesa redonda que teníamos prevista en nuestro curso y que tiene por título Inspiración y conexiones internacionales del activismo yihadista en España, que era un tema que la verdad que nos tenemos especial interés en abordar, porque nos va a decir mucho precisamente sobre esa pregunta que nos planteábamos sobre el futuro inmediato del terrorismo yihadista. Y yo simplemente quería tomar ahora la palabra, aunque no me voy a quedar aquí en la mesa, puesto que vamos a tener la suerte de que nos la modere desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, pero simplemente para agradecer a todos los ponentes de nuestra mesa pues la amabilidad que han tenido al aceptar nuestra invitación, que todo han sido facilidades. La verdad que para el curso pues es un privilegio pues tener la posibilidad de oír el análisis de los que son actores principales en la lucha contra el terrorismo, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, y además pues no es una participación testimonial, sino que pues tenemos aquí realmente los principales responsables y protagonistas de la acción de sus respectivos cuerpos, y para nosotros, como digo, pues es un privilegio pues tener la oportunidad de escucharlo. Yo, sin más, ya le paso la palabra al que va a ejercer nuestro moderador y muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias tanto al curso, a la organización del curso, porque para mí es pues un honor venir aquí representando al CICCO. Es un doble honor participar en este panel y sobre todo un honor compartirlo con tan ilustres compañeros que llevan el peso específico de la lucha contra terrorista en el ámbito yihadista. Voy a ejercer de moderador, pero bueno, prácticamente esto va a estar más o menos estructurado de la siguiente manera. Vamos a tener unos 15 minutos cada uno para ejercer nuestra ponencia. Pasaremos, el siguiente va a ser el representante de Policía Nacional, el siguiente Guardia Civil y el último lugar Mossos de Escuadra. Y luego al final de la presentación, de la última presentación, habrá un turno de preguntas que, bueno, con arreglo y a tenor de las preguntas que he estado escuchando con el anterior ponente, pues serán del todo interesantes. Bueno, esta ponencia que voy a hacer, esta se ha presentado recientemente al Secretario de Estado de Seguridad sobre los combatientes terroristas extranjeros en España. Y bueno, normalmente esta ponencia pues suele durar en torno a unos 40 minutos, más o menos. Nosotros lo hemos tenido que recortar, está bastante modificada, pero bueno, lo que quiero y lo que voy a hacer hincapié es en ciertas ideas fuerza que me gustaría que se quedaran pues un poco en lo que es la ponencia, en lo que es en la audiencia. Bueno, vamos a empezar ya la ponencia. Me voy a poner aquí más o menos pues para no alargarme mucho, pues no me voy a yo mismo. Bueno, pues esta es la situación. Como introducción es lo que quiero que empezar, es una introducción sobre la situación de los combatientes terroristas extranjeros en España, ¿no? En primer lugar, hay que precisar que los combatientes terroristas extranjeros y su retorno suponen una creciente amenaza en el ámbito europeo y en el norte de África. Si vemos las circunstancias geoestratégicas de donde está nuestro país, vemos que estamos a mitad de los dos vectores, uno en norte de África y el otro en el ámbito europeo. Con lo cual, nuestro país, bueno, no es que tengamos un número significativo de combatientes terroristas extranjeros, pero sí que la casuística y la actividad terrorista pues es importante, a tenor de lo que se demuestra con las detenciones y las operaciones llevadas a cabo en ámbito terrorista durante este año, que han sido un total de 16 operaciones con un total de 26 detenidos. Comparado con lo que es el resto de países en la Unión Europea, nosotros, o sea, creo que prácticamente
llevamos tantas operaciones y tantos detenidos como el resto de países de nuestro entorno. Vamos a ver, los primeros combatientes terroristas extranjeros no son, a contrario de lo que se dice ahora, es un fenómeno reciente. Aquí en España empezaron a darse a finales de los 90 con el conflicto de los Balcanes y con el conflicto de Chechenia. Luego también tenemos otro, a principios de los 2000, también se dio otro contingente de combatientes terroristas, de CTS, que fueron a Irak. Fruto de ello, a diferencia de los combatientes, ahora retomaremos esto, pero a diferencia de los combatientes terroristas extranjeros de ahora, es que previamente sí que existían unas organizaciones terroristas que operaban en España y que se encargaban de la logística, de la facilitación, del reclutamiento incluso, y sobre todo del envío de los mujahidines a los escenarios de conflicto. Tenemos dos casos paradigmáticos. Uno, desarticulado o en el marco de la operación Dátil, liderado por la célula de Abu Dada, que se encargaban de la captación y el envío de mujahidines a los frentes de Chechenia y Afganistán. Y el segundo de ellos fue a raíz de la operación Tigris, de cuyo órgano instructor en la Audiencia Nacional era precisamente el juez Marlaska. Y bueno, pues fue una operación que se desarrolló en ámbito de la CGI y que efectivamente se encargaba de captar y enviar mujahidines a Irak. Uno de esos mujahidines que fueron a Irak, tenemos de esos mujahidines, fue el primero que se conoce, el primero de los mujahidines que participaron en una acción contraterrorista, una acción terrorista contra las fuerzas italianas en Nasiriyah. Pues este mujahidín fue, se trata de un argelino era residente en la provincia de Barcelona. Como digo, de estos mujahidines, después del conflicto de Siria y cuando se organiza ya un envío masivo de mujahidines al territorio de conflicto, fundamentalmente al territorio sirio e Irak, la diferencia entre esos CTS y los de antes es que estos CTS son autorradicalizados en su gran parte y fundamentalmente no disponen de organizaciones que les apoyen. De hecho, muchos de esos viajes son autofinanciados, como veremos posteriormente. Y luego también, dentro de lo que es el conflicto, hay que también hacer una ilusión, y esto como parte de introducción, a los retornos, los combatientes terroristas retornados, que suponen una amenaza importantísima dentro de lo que es la seguridad nacional. Si se me hace una pregunta de, por ejemplo, cuáles serían las dos amenazas importantes a las que nosotros hacemos frente, serían dos. La primera sería, y la más plausible, el típico actor solitario autorradicalizado o influenciado por organizaciones terroristas que, valiéndose de determinados modus operandi, que sean de bajo coste, pueden hacer una acción puntual conforme a criterios de oportunidad. Ese sería el primer vector de amenaza. El segundo vector de amenaza, aunque sean pocos los que tengamos, sería el combatiente terrorista retornado. ¿Y por qué? Bueno, pues es importante saber que estas personas, por lo general, han pasado por unos procesos de haber estado en combate, tenían experiencia en el manejo y uso de explosivos y de armas, y fundamentalmente cuando regresan a sus países de origen se convierten en una especie como de héroes, por así decirlo, por su entorno. En su entorno, normalmente, cuando hablamos de su entorno, es el entorno más inmediato, el entorno incluso hasta familiar, y que tienen bastante, digamos, áurea, y con respecto a los jóvenes con los que ellos se relacionan. Con lo cual, esto es bastante importante, aparte que estas personas, por lo general, han mantenido algunos estrechos vínculos, unos contactos con otros mujahidines que están en zona de conflicto, y entre ellos han formado redes internacionales que en cualquier momento, conforme a criterios de oportunidad, se pueden reactivar.
Eso sería el segundo vector importante de amenaza. Bueno, aquí tenemos una serie de España, la verdad es que nuestro Código Penal y nuestra legislación somos de los países, y eso se puede decir porque nosotros normalmente atendemos a varios foros internacionales que son tanto, por ejemplo, la Coalición Internacional contra Daesh o el Foro Global contra Terrorismo, y siempre nos hacemos una comparación con todos los países, incluso de la Unión Europea, y nuestro marco legal es bastante compatible con la lucha contra este fenómeno, con el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros. Y básicamente esto sería digamos, el corpus de normas, de normativa que nosotros, por las cuales nosotros nos amparamos para luchar contra los CTEs. Lo más importante, una resolución importante que fue bastante novedosa, fue la resolución 2178 de 2014, por la cual se define el combatiente terrorista extranjero. Nosotros, como concepto específico, porque claro, se habla de CTEs, pero nosotros, ¿qué consideramos como CTEs aquí en España? Es aquel individuo que tiene que tener nacionalidad española, o bien tiene que tener residencia permanente en nuestro país y que sean mayores de 14 años. Nosotros no contamos los menores de 14 años. Y que se dispongan a viajar a otras zonas de conflicto. Ese sería el primer pilar para definir un CTE. Luego, nuestra postura es, nosotros tenemos 260 combatientes terroristas extranjeros, y nuestra postura es que se cuentan todos. ¿Por qué? Porque aunque hayan muerto, tenemos muy poca constancia de que los muertos, los fallecidos, sean fallecidos y que su identidad, sus pasaportes no hayan sido, digamos, utilizados por otros terroristas. Entonces, pues bueno, nosotros los contabilizamos así. Luego hacemos una separación de los que han retornado, los que siguen todavía en zona de conflicto y los que han muerto. Pero básicamente los contamos tal cual, 260, que no es mucho, en comparación con otros países de la Unión Europea. Nosotros ahí tenemos países que nos quintuplican en nuestro entorno más inmediato. Toda esta resolución, por ejemplo, ha dado pie a una modificación del Código Penal, y lo más importante dentro de nuestro articulado del Código Penal sería el artículo 573.3 del Código Penal, que ahí se define lo que es el combatiente terrorista extranjero. Muchos países, incluso de nuestra órbita, nuestro entorno de la Unión Europea, todavía no han definido ni lo que es el terrorismo, ni tampoco lo que tampoco es combatiente terrorista extranjero. Nosotros sí lo tenemos definido. Bien, para no abundar más, bueno, aquí tenemos una serie de aspectos generales también para lo que es la lucha, y lo que es lo más significativo es que CICO, como es el punto de contacto nacional en materia de combatientes terroristas extranjeros, y todo ello se hace con aportaciones directas de los cuerpos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza y también CNI. Fruto de todas esas, digamos, de las investigaciones llevadas a cabo por estos cuerpos, pues todo se pone en una mesa en común y se forma lo que se llama el listado consolidado de combatientes terroristas extranjeros. Bueno, cuando hablamos de la evolución de los combatientes terroristas extranjeros, en principio nosotros estamos 260. Esta es la evolución tal cual. No ha habido cambios significativos. Es decir, nosotros, por ejemplo, hace un año exactamente, en junio de 2021, eran 257. Y de hecho, en la última presentación, la hacemos normalmente trimestralmente, en las últimas revisiones, de la última solamente ha habido un FTF más.
¿Qué consideraciones podemos tener sobre esto? Bueno, ¿por qué hay tan pocos aquí en España, ¿no? Bueno, primero, lo más importante, y es por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso, sin ellos, no, todo esto pues no tendría ningún sentido, ¿no? La cooperación también entre ambos, o sea, entre los cuerpos es también importante, y la coordinación entre los cuerpos también, ¿no? Tenemos dos también razones por las cuales hay pocos FTFs. Una de ellas sería la caída del autoproclamado califato, que ya se ha hablado, y la segunda también es que las organizaciones terroristas, tanto Al-Qaeda como Daesh, fundamentalmente lo que instan es a atentar en los lugares de residencia. Es decir, ya no hacen un llamamiento generalizado a los FTF para que vengan a zona de conflicto, sino que lo que les instan es a que se preparen y a que ellos culminen atentados terroristas en sus países de residencia. Y esto más o menos sería por aquí. Bien, voy a ir bastante rápido porque creo que me quedan, según lo previsto, 3 minutos. Bueno, yo creo que esto también sería lo importante, serían los perfiles. Bueno, de los perfiles de nuestros CTs es que casi todos son hombres. El 68% tienen edades comprendidas entre los 18 y 39 años, es un sector bastante joven. La mayoría de los combatientes terroristas han salido desde Ceuta, Melilla, Cataluña y Madrid. Eso es por una razón. Bueno, fundamentalmente los de Cataluña y Madrid era porque normalmente las rutas que cogían eran con destino casi siempre a Turquía, porque casi todos los FTFs han ido al conflicto sirio-iraquí. Ha habido 2 que han ido a Mali, otro a Costa de Marfil y otro a Filipinas. El resto, casi todos, se han ido a este conflicto. Entonces, básicamente, lo que hacían era coger el avión con destino a Estambul. Una vez que llegaban a Estambul, a Turquía, ya se ponían en contacto con las redes de facilitación y a través de vehículos particulares del facilitador o bien a pie pasaban la frontera con destino a Siria. Tienen escasa cualificación profesional, muestran desarraigo, tienen aislamiento social, están influenciados muchos de ellos están influenciados con familiares o amigos que están en zonas de conflicto y desde ahí les instan a venir. Autofinanciados, normalmente recurren a una autofinanciación, incluso venden sus propios automóviles, joyas. Muy pocos recurren a lo que es la microfinanciación mediante el tráfico de drogas. Muy pocos. Como hemos visto también el traslado se traslada de forma individual, van o pequeños grupos. Pero insisto, nunca utilizan las redes, digamos, de una organización. Es decir, Daesh, por ejemplo, o Al-Qaeda no ponen sus propias redes para que ellos vengan. Ellos mismos se las arreglan para viajar. Bueno, y esto en cuanto a perfiles. Yo creo que ya vamos para ir terminando. Esto la situación de la amenaza en España la quiero decir porque es una buena forma, creo yo, para enlazar con los compañeros que me preceden. Básicamente, nosotros desde el 26 de junio de 2015 nos encontramos en el nivel 4 de valoración de la amenaza terrorista. 4 sobre 5. Eso quiere decir un nivel de riesgo alto de atentado. Ese nivel cuarto no ha sido, ha sido ininterrumpido. Aún así, y pese a ese nivel y pese a la constante presión por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hemos tenido 3 atentados terroristas. Barcelona y Cambrils sería uno. Hemos tenido eso no quiere decir, que pese a ese nivel y pese a esa presión por parte de las fuerzas de seguridad, pues no hay que bajar la guardia. Básicamente, la actividad de la contraterrorista se ha centrado
fundamentalmente en operaciones contra el reclutamiento y adoctrinamiento, la lucha contra las actividades de financiación terrorista, y también son importantes últimamente las operaciones desarrolladas en el ámbito penitenciario. Para que os hagáis una idea, en este último trimestre de 2022, la media de edad son 36 años de los detenidos. Tenemos una mujer detenida. Por ejemplo, en el 2021 no hubo mujeres, en este trimestre sí, y también tenemos 2 menores. Se constata también que hay un aumento también del consumo de propaganda yihadista por parte de los menores de edad. Cataluña lidera con el 45% de los detenidos pues el total de encartados en operaciones terroristas, y también están apareciendo otras comunidades autónomas que tradicionalmente no tenían tampoco no tenían protagonismo, pero en este trimestre sí, y en este caso, por ejemplo, Castilla y León, donde ha habido detenciones. Y finalmente quería, antes de ceder la palabra al resto de compañeros, pues básicamente quería decir que el tema de las prisiones y de los retornados, con respecto a los retornados, nosotros tenemos 5 de los retornados en prisión actualmente. Ya sabéis, el aura con el que vienen los retornados es una fuente, una fuente de radicalismo en expansión. Tenemos que tener programas específicos para ellos, y también hay que tener en cuenta de que estos retornados van a salir en libertad muy pronto. Uno va a salir en 2023, 2 van a salir en 2024 y 2 en 2025, con lo cual, pues tendremos una fuente también de radicalismo. Si los planes de radicalización no han tenido lugar bien, pues tendremos unas fuentes de radicalismo por nuestro país. Y nada más, os agradezco mucho la atención y pasaré la palabra al resto de compañeros. Policía Nacional, el siguiente, por favor. Buenos días. Empiezo dando las gracias al director del curso, don Manuel, señor Torres, con el que ya he compartido en alguna otra ocasión en algún foro, y por supuesto a la Fundación y al Centro Memorial. Para las fuerzas de seguridad es un lujo estar siempre con las víctimas. Bien, yo voy a hablar muy deprisa y muy poquito. Unas generalidades en relación ya no exclusivamente con lo que me corresponde a mí hablar, que es de operaciones que ha hecho la Policía Nacional, en este caso la Comisaría General de Información, de la que yo soy jefe de una de las unidades centrales, en concreto de la Unidad Contraterrorista. Este foro es sobre inspiración y conexiones internacionales, ¿no?, del activismo yihadista en España, o sea, terrorismo incluido. A la fuerza de seguridad nos va a gustar más hablar de conexiones que de inspiración. La inspiración es un componente ideológico que haya cada cual. Que hay conexiones internacionales en materia de yihadismo es una obviedad, ¿no? Es una obviedad. Solamente hay que ver la nacionalidad de los actores. La mayor parte de los detenidos que hacemos son de origen marroquí. Luego hay muchos españoles, pero son españoles de segunda generación, todavía de tercera no. Pues si vienen de fuera, evidentemente, si hay que investigar acciones terroristas cometidas en primer lugar por nacionales de Marruecos o de Argelia, de otros países, pues habrá que hablar con los policías y con los servicios de inteligencia de esos países. Ya digo, es una obviedad. Y luego, como investigadores, pues también tenemos claro que en todo el tracto y todo el desarrollo de una investigación, pues hay conectividades internacionales. En el origen, por ejemplo, las alertas que recibimos las fuerzas de seguridad de que se va a cometer un atentado, que la información a lo mejor nos llega pues de nuestra propia embajada en un tercer estado, o los servicios extranjeros que nos alertan, pues eso todo ya es que de mano hay que traducirlo al español. O sea que cómo no va a haber conectividades internacionales. Y luego las actividades, lo que nosotros detectamos, las fuerzas de seguridad investigando, que no todo tiene que ir por la red. Nosotros también se le puede estar tomando ahora mismo declaración a un testigo protegido en la Embajada de España en Irak, y ese dato va a acabar aquí. Y ya digo, todo eso es conectividad internacional. Luego, durante el propio desarrollo de las investigaciones no tenemos más remedio, comisiones rogatorias o órdenes europeas de investigación si trabajamos con países de la Unión Europea.
Y luego, en cuanto que explotamos las operaciones, pues ya está claro. Algunas veces se hacen incluso conjuntamente con los servicios policiales extranjeros con los que estamos trabajando. Y entonces se hacen 3 detenidos aquí y otros 3 en Marruecos. En fin, como digo. Otra cuestión, por ejemplo, distinta ya son las reclamaciones que tienen determinados terroristas que son de fuera. A lo mejor Italia considera que tiene un terrorista que está por España, le mete una OED y nosotros lo detenemos. Pues hay que hablar con los italianos, hay que valorar que esa requisitoria esté correctamente grabada para poder proceder a la detención. Luego ya la autoridad judicial ya sabrá lo que tiene que hacer, si tiene que extraditar o no. En fin, todo esto es colaboración judicial, pero a lo que a nosotros nos afecta es la policía. Bueno, quería decir que en relación a lo que ha dicho antes el ministro, que se ha referido en concreto a los últimos atentados que ha habido y precisamente ha hablado del de los periodistas españoles en Burkina Faso. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene unas diligencias en las que estamos las fuerzas de seguridad investigando y bueno, yo quería decir que realmente ¿qué nos va a decir la policía de Burkina Faso? Imagínenselo. Es muy difícil trabajar estas conectividades internacionales cuando hay que ir a países donde no va a haber, de hecho no va a haber un procedimiento judicial exportable aquí a través de una comisión rogatoria. Por ejemplo, en este asesinato, que por circunstancias está acreditado que es terrorismo, porque si no hubiera una organización terrorista detrás, pues estaríamos detrás de un delito de genocidio, perdón, de lesa humanidad. Todavía no hay genocidio, no, porque no sería contra un grupo de periodistas, sería otra cosa, ¿no? Bueno, no voy a poner a explicar la diferencia entre el genocidio y la lesa humanidad. Bueno, el caso es que aquí hay terrorismo, hay una franquicia, el Jotanim, el grupo de apoyo a los musulmanes y tal, que yo no quiero entrar en temas de grupos. Bueno, esto está considerado terrorismo y el ministro ha hecho alusión a ello. ¿Por qué? Porque aquí están las conectividades internacionales con las que tenemos que trabajar en el día a día. ¿Qué más cosas pasan fuera de España que nos afectan? Pues que hay que armonizar las legislaciones. Pensemos en lo que vamos a hacer imaginemos un combatiente de los que nos ha dicho el responsable de CITCO, de esos que va a venir aquí entregado, o que viene voluntariamente o que lo traen las autoridades españolas. Y cómo sería el juicio allí por un juzgado en Irak, por ejemplo, comparado con el que va a tener aquí. Pues eso no se homogeneiza por parte de las fuerzas de seguridad. Nosotros lo que hacemos es investigarlo todo. Y luego ya a nivel policial pues nos encontramos todos los días con que las falsificaciones documentales están al orden del día y que es facilísimo utilizarlas y que incluso ahora los combatientes extranjeros vuelven con un teléfono móvil que está recién comprado en España y llevan 7 pantallazos de 7 documentaciones falsas distintas que se las han mandado a saber por qué aplicación de mensajería y que son documentaciones pues que cuelan y a lo mejor en algún puesto fronterizo desde luego no sirve como una documentación, pero ellos van documentados por el mundo. ¿Cómo luchamos contra eso? Pues muy difícil, pues hablando con las policías de otros países. Aquí voy a comentar al hilo ya de las investigaciones que hemos hecho y de las operaciones que detuvimos en el año 2020 en Almería, en este caso a 2 argelinos y bueno, y a un egipcio, pero los argelinos, lo digo a título de curiosidad, llevaban 2 meses en prisión preventiva y todavía no sabíamos quiénes eran. Y le estábamos informando al juzgado de si tenían intención de cometer acciones en España o no, que todavía no lo hemos acreditado, pero hasta que no pasaron 2 meses y las autoridades argelinas nos dan las reseñas de ellos, que no tienen por qué venir reseñados. O sea, un combatiente puede venir aquí, ¿verdad, Alfonso? Y no tiene por qué tener ni siquiera una reclamación en vigor. De hecho, esos 270 que tenemos o 250 que han salido de España y han vuelto o no han vuelto, o están muertos, o dicen que están muertos y están con la documentación falsa de otro y pueden aparecer por aquí, de toda esa gente no tenemos reseña, pero los ha detenido nadie en ningún país. Luego nos los encontramos aquí y no sabemos qué hacer con ellos. Si hay una investigación, y por supuesto nosotros pedimos comportamientos terroristas en España. A nosotros no nos sirve decirle a un juez de la Audiencia Nacional que este tío pertenecía a Junda al-Khilafa, que es una franquicia de Al-Qaeda en Argelia. Dirán, el juez no necesita saber eso, el juez necesita saber lo que estaban haciendo aquí, ¿no? Y en esas nos encontramos. Complicado, las investigaciones en materia de combatientes, muy complicadas son. Es más fácil hacer la estadística. Me va a matar mi compañero del CITCO. Bueno, un poco de alegría, me estoy poniendo muy trágico. El control de las identidades y de la extranjería para las investigaciones pues es evidente que es importantísimo y ahí es donde tenemos que ponernos en manos de los colegas de otras policías. Nosotros aquí no tenemos un registro de las identidades de gente que
que ha utilizado una documentación para entrar en África, que venía de Siria y ha venido en un vuelo que van todos por Jartum, o porque no vuelven por Estambul, como se fueron, y resulta que tenemos 3 identidades, no sabemos cuál es la buena, y aparecen en España. Tenemos que preguntarle a todos los países. Quería hacer una referencia aquí al tema del asilo. El asilo es un tema muy sensible, pero también lo dejo encima de la mesa. ¿Qué le vamos a preguntar a un país de origen del solicitante de asilo? Si está huyendo de su país, ¿qué nos va a contestar el país de origen? Pues posiblemente nada bueno de la persona de la que estamos preguntando, ¿no? Y bueno, también ya es un tema muy manido, el tema de la inmigración irregular. La inmigración irregular, pues la mayor parte de los que vienen de fuera, pues entran directamente a España por un país que no es el suyo de origen, con lo cual hay que andar buscando la nacionalidad y la identidad originaria. Aquí los que llegan en patera dicen que son libios, pues saben que Libia no los va a reconocer. Bueno, aquí en España, ya no, como ha dicho antes el ministro, las cosas que pasan fuera, ya lo que nos pasa aquí. He hablado de los terroristas que vienen de fuera, de los combatientes, no digo nada más. Solamente quería comentar que detuvimos también en Barcelona, en este caso, en el 2021, también a algunos retornados que también eran argelinos y pues, bueno, realmente son peligrosísimos. Uno de ellos había sido, como ha dicho antes el profesor, era hijo de un alto mando del GIA, que estaba operando, ¿no?, en los años 98 en Argelia. Bueno, pues uno de los que detuvimos en Barcelona pues era hijo de uno de estos jefecillos del GIA. Como son las cativas, al final acaban en las localidades españolas, y qué casualidad, a lo mejor en un piso patera perdón, digo en Cataluña por decir algún sitio, porque es realmente donde se han hecho estas operaciones, y resulta que son todos del mismo pueblo de Argelia, qué casualidad, ¿no? Y el facilitador de documentaciones falsas es alguien que mueve precisamente a la gente que viene de esa zona. En fin, estas son las conectividades que hay que investigar, pero todavía no hemos hablado del terrorismo, ¿eh? Los combatientes son otra cosa. Bueno, luego están los terroristas de aquí, los de casa, que son los que han cometido los hechos graves. Aquí el 11 de marzo del 2004 y lo que ocurrió en Cataluña en el 2017, que nuestros compañeros de los Mossos neutralizaron a la célula, pues tenemos que considerarlos como que son de aquí, son gente que todos o con DNI o con NIE. Bueno, en cuanto a los que no son terroristas, pero se radicalizan aquí o de repente se convierten en terroristas. De esos detenemos muchos. Ahí tenemos, como ha dicho también Alfonso, del 571 al 579 del Código Penal, ahí todos esos comportamientos los perseguimos. Claro, una cosa es autoadiestrarse y otra cosa es adiestrar terceros y tal, y las integraciones. No es fácil, no es fácil porque aquí no se ha detenido a nadie que tenga el carnet del Daesh ni de Al-Qaeda. Es gente que tiene afinidad y luego comete hechos que aquí son criminalizables, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un elenco, que ya no quiero hablar de los terroristas que se detienen habitualmente por la fuerza de seguridad, sino, y haciendo alusión también a lo que ha dicho el señor ministro, lo de Afganistán. En Afganistán ha habido que gestionar el retorno en teoría y en la práctica, buena gente, colaboradores de las autoridades españolas en Afganistán, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una vez que vienen aquí, están perfectamente identificados, incluso están sujetos a protección internacional temporal. ¿Qué ocurre también? Que todos los que no han podido salir en este retorno desde Afganistán en verano del año pasado, pues se están escapando por Pakistán y se están escapando con documentaciones falsas, y a lo mejor todos no son buenos, ¿vale? Pues todo eso también genera investigaciones, y esto, aquí lo pongo como algo anecdótico, ¿a quién le preguntamos en Afganistán nosotros por esta gente? ¿A qué juez le mandamos una comisión rogatoria? Lo tenemos fatal. Luego está el tema de los disidentes de los estados. Los terceros estados tienen todos gente que persiguen por el mundo y que les colocan órdenes internacionales de detención. Pero aquí en Europa, las autoridades, en este caso es Interpol, el gabinete jurídico que tiene, mira muy mucho que esas requisitorias se graben o no. Bueno, aquí hay muchas conectividades con los delitos de genocidio y de lesa humanidad. De hecho, creo que el último detenido que hicimos fue un uruguayo, un coronel uruguayo, básicamente por el cambio de gobierno en Uruguay. Ahora que ha cambiado en Colombia, igual empezamos a detener colombianos también, disidentes del actual gobierno. Bueno,
los gobiernos estables emiten requisitorias de este tipo y nosotros tenemos que ajustarnos a la ley e investigarlas. Y, por supuesto, tenemos que hablar pues, con todos los resortes que hay de estas implicaciones de carácter internacional. Y luego, voy a terminar ya. Termino con las operaciones que hemos hecho y he traído 2 a colación de los que no son terroristas, pero al final se convierten en terroristas para nosotros por nuestro Código Penal. Son muy recientes. Una, en julio del 20, 3 marroquíes en Barcelona también. Esta es una operación, la traigo porque es muy curiosa, es una corriente salafista de las que predican lo que predican todos, califato, sharia, en fin, nada compatible con nuestro Estado de Derecho. Y eran 3 marroquíes, 1 con DNI, 2 con NIE, y bueno, uno de ellos había estado en Siria, que no podemos acreditar que en Siria hubiera estado combatiendo, solamente que ha estado, porque esa es otra. Cuando vuelven los combatientes no podemos, no sacamos el manual de actividad que ha tenido allí, es muy complejo. Y bueno, estos, quería comentar, son de una corriente que se llama Hizb ut-Tahrir, ¿no? Esto es el Partido de la Liberación Árabe. Esta gente están por todo el mundo, esta gente pueden ser incluso afines ideológicamente a algo que luego se convierte en partidos políticos que en sus países de origen pues serán legales. Pero es que luego los hechos que cometen son de los que he dicho antes, del 571 al 579, y la Audiencia Nacional los mete en prisión. Estos también es verdad que proceden tienen unas conectividades tremendas también con la brigada esta de Ansar al-Khilafa y con Jabhat al-Nusra, o sea que les viene de casta el tema del terrorismo. Y luego la otra es muy reciente, es de febrero, y también les llamamos los teleperos. Es una corriente que se llama Tehrik-Labak Pakistán. Detuvimos en febrero a 5 pakistaníes, en este caso en Barcelona, en Gerona, en Granada y en Jaén, que yo creo que son las detenciones que se ha referido Alfonso fuera de los sitios habituales, que son Madrid y Cataluña. Y luego, casualmente, la policía italiana, con la que tuvimos una comisión rogatoria, ni siquiera una orden europea de investigación, que es más ágil, pues ellos practicaron 15 detenciones en Italia y el juez italiano emitió una orden europea de detención y entrega de uno que no habíamos podido detener nosotros, que estaba en el hospital de Llobregat, y lo detuvimos hace 2 semanas. Bueno, ¿qué digo con esto? Estos son los esta gente son los que van en contra de la ley de la blasfemia. O sea, son los seguidores de iba a decir un imán, no es un imán, es un partido político en Pakistán. Pues vuelvo a lo de siempre. ¿Cómo le preguntamos a los pakistaníes por esto? Para que nos den feedback de las actividades de esos pakistaníes antes de que vinieran para acá. Esto, si lo miran en internet, es muy recurrente. Son los que predican las decapitaciones para todos aquellos que son blasfemos y tal. Entraríamos todos en el paquete de los blasfemos. Termino. Incluso dentro de España, cuando hay conversos que son españoles de origen, con su DNI, también hay conectividades internacionales. Y también hay que hablar con las policías de fuera. Hicimos una operación también en noviembre del 20, detuviendo a una chica en Valencia, en Valencia, por temas de Hawala, pero cuando se la detiene, o sea, por temas de financiación del terrorismo, cuando se la detiene y se analiza todo lo que hay que analizar en los dispositivos, pues realmente pues, la mujer había hecho entregas de dinero, pero había contraído matrimonio con un marroquí en Turquía. Eso hay que preguntarle a Turquía, que tampoco es que nos vaya a dar muchos datos, pero Marruecos sí. Y Marruecos sí que nos da la traza de cómo se financió el viaje y cómo se hizo el matrimonio de conveniencia, y luego ya los delitos que haya cometido aquí, esos ya estaban acreditados antes de que fuéramos a detener, porque ya la Audiencia Nacional nos había dejado, precisamente por haber acreditado los delitos, el ir a detenerla. Bueno, yo ya termino. No iba a hablar de financiación y de Internet, pero me he pasado ya. Muchas gracias y doy paso a mi compañero. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Vázquez, soy el jefe de la Unidad de Contraterrorismo Internacional de la Guardia Civil, de la Jefatura de Información, y bueno, como no puede ser de otra manera, pues me uno a las felicitaciones y el agradecimiento al profesor Torres, a Manuel, a la Fundación y al Memorial, pues por permitir que bueno, podemos estarles trasladando a ustedes cuál es nuestra visión de este fenómeno, ¿no? Y me voy a centrar en el título y por ser someramente complementario con lo que ha dicho Manuel y además que me parece acertadísimo todo, y además
muy compatible con lo que nosotros podemos decir, pero bueno, sí hablando de inspiración, ¿no? Nos dicen que hablemos de inspiración y de la conectividad internacional del activismo yihadista, ¿no? Y bueno, y yo hago una pequeña reflexión previa, aunque bueno, nos resulta más fácil hablar de conectividad internacional que de inspiración, pero sí para hacer un poco de pedagogía sobre eso, sobre la inspiración, ¿no? Nosotros que todavía tenemos unas estructuras mentales adaptadas a un formato de terrorismo más tradicional, el terrorismo de ETA, ¿verdad?, con unas estructuras, y cuando hablabas esta mañana de liderazgo me venían muchas ideas a la cabeza de la diferencia del tipo de liderazgo, de esas estructuras organizadas, con un organigrama, con una orden de combate perfectamente definido, que casi sabes lo que puedes atacar porque tienes ese organigrama, ¿no?, respecto a las organizaciones que nos toca enfrentarnos ahora y que supone el proceso de adaptación que tenemos. Y les hablo de la inspiración porque, bueno, en muchos casos tenemos que hacer pedagogía de la importancia que tiene eso de la inspiración, ¿no? No son pocas las veces que se desmerecen las actuaciones que se hacen, sobre todo cuando hablamos de actores solitarios, que es lo que más redunda ahora mismo en el panorama europeo, ya no pensemos en España, en el panorama europeo, las 13 acciones que ha habido en los 2 últimos años tienen que ver con actores solitarios y además con ese carácter de inspiración, que no han viajado a zona de conflicto, que no tienen esa conectividad física fuera de sus países, pero que ejercen el elemento de maldad o el elemento criminal en esos países, ¿no? Bueno, pues esa inspiración en muchas ocasiones, cuando provocamos o cuando procedemos a realizar esas actuaciones, algunas de ellas como las que ha desempeñado, como las que ha relatado Manuel, se desmerecen desde esa perspectiva. No son las grandes detenciones de grandes células, de grandes comandos, con incautación de grandes fórmulas terroristas, grandes logísticas, grandes artefactos, cantidades de explosivos, pero bueno, traigo el valor que tiene hoy por hoy, que tal como se desempeña, o una de las variables por las que se desempeña el terrorismo yihadista es ese, el de la inspiración, el de conseguir que ciudadanos de puntos absolutamente recónditos, hablamos de España, de pueblecitos pequeños, de ciudades, donde no han tenido esa conectividad exterior, física, pues desde luego adoptan esa fórmula de querer combatir con el terrorismo. Y la inspiración es eso, es sugestión, es incitación, es promover voluntades, y eso, en este formato de terrorismo, es tremendamente nocivo, y sobre todo tremendamente difícil para aquellos que nos dedicamos a la lucha contra el terrorismo de poder detectar y de poder identificar. Esa fórmula, esa ecuación que siempre alegamos de que finaliza lo que es una acción terrorista en cualquiera de nuestros países, que tiene que ver con la voluntad de una persona de querer hacer algo, que viene mediatizada por esta inspiración, la capacidad para hacer algo que, como ven ustedes en las acciones que tienen lugar en el ámbito de España y en nuestro entorno, no requiere una logística o no requiere grandes medios ni grande preparación, ¿vale? Y luego la oportunidad, que es matar a cualquier persona que se encuentre por la calle, pues como digo, es una fórmula que ha dado unos rendimientos extraordinarios, en este caso a Daesh y Al Qaeda, pero especialmente a Daesh, ¿no? Les hablaba de la inspiración porque la inspiración, aunque parece en muchas ocasiones, y nosotros mismos los investigadores decimos, jope, ¿cómo es posible que en 2 meses, 3 meses, 1 año, alguien que no esté asociado previamente con el elemento religioso, con el elemento cultural o social, con la cultura musulmana, al menos sea capaz de producir o desempeñar ese proceso de radicalización hacia querer viajar a zona de conflicto, como generaba esa inspiración en los primeros 2014, 2015, 2016, cómo varía fruto de esa inspiración, como también habías comentado, Alfonso, a partir del 2016, cómo esa inspiración les lleva a querer cometer atentados sin salir del territorio nacional, trayendo el famoso concepto de los actores solitarios. Bueno, pues esa es la inspiración. Y la inspiración tiene una relación causa-efecto fundamental con los hechos que pasan. Cada día, en los múltiples atentados que suceden en nuestro entorno, como digo, tienen que ver con ese factor de la inspiración y con esa motivación o esa modulación de la conducta de las personas, ¿no? Un ejemplo pequeñito, ¿no? A principios del 2021 se promueve a través de una publicación como son Lobos de Manhattan, ¿no?, de una entidad mediática de Al Qaeda, la incitación a cometer acciones contra policías, ¿no?, a cambio de dotarles o entregarles un Bitcoin si acreditaban esa acción, ¿no? Pues bueno, no voy a decir que la relación causa-efecto fue esa, pero desde luego en Rambouillet, no, en Francia, pues se produjo un acuchillamiento, una degollación de una funcionaria de policía. Entonces, lo que quiero poner en valor y lo que quiero que pongan ustedes en valor es que esas operaciones que no tienen ese calado, ese aspecto de profundidad que tenían aquellas que la literatura nos traía de la lucha contra el terrorismo de ETA, son tanto más importantes que aquellas, como les digo, de tiempos pretéritos. Y desde luego la conectividad que tiene esa inspiración,
la conectividad internacional que tiene esa inspiración, pues casi es obvia, pero no por ser obvia no hay que traerla a colación, ¿no? La inspiración es algo que viaja a través de plataformas, es un mensaje que conceptualmente se encuentra en Siria, se encuentra en Irak, se encuentra en Mali, donde sea, pero eso viaja a través de diferentes fórmulas y que las organizaciones terroristas han ido modulando aprovechando las tecnologías, ¿no? Y llegan a cualquier parte del mundo, ¿no? Y para hacerles un ejemplito de qué cantidad o qué conectividad tiene el efecto de la inspiración, me voy a una investigación que llevamos no hace mucho tiempo sobre el aparato mediático de Amaq, ¿no? O sobre la estructura de Amaq de Daesh en este caso, ¿no? Y que nos permitió, después de haber intervenido 15 servidores que sostenían parte de la infraestructura mediática de Amaq en el mundo, identificar que esa red, que la fotografía que veíamos era pequeñita respecto a la globalidad, pues nos traía a que estaba presente en más de 133 países y se identificaban más de 55.000 IPs del mundo, es decir, más de 55.000 puntos de conexión que trajeron más de 200 millones de registros, estaban conectados a esa inspiración. Evidentemente, y algunos seguramente serían ustedes, no todo aquel que se conectaba allí tenía esa finalidad terrorista, ¿no? Pero sí que es cierto que quiero hacerles ver la dimensión que tiene, aun hablando de un elemento entelequico como es la inspiración, la carga de profundidad en este caso que tiene desde el punto de vista de la conectividad internacional. Y bueno, y entro ya directamente sobre todo para seguir profundizando, dejándoles pequeñas referencias de cómo el activismo yihadista en España está conectado, ¿no? O tiene esas conexiones internacionales, ¿no? Casi me atrevería a decir, y un poco a la estela de lo que decía mi colega Manuel, casi el 100% de las operaciones que desarrollamos y las investigaciones que desarrollamos tienen un factor de conectividad internacional, tiene una necesidad a otro país, tiene una demanda a otro país, y por muy diferentes razones, y una de ellas es el propio perfil biográfico, biológico, si quieren, genético, llámenlo como quieran, de aquellos que en muchas ocasiones incurren en actividades criminales que vienen recogidas, les recuerdo, policías y guardias civiles, Mossos d'Esquadra, perseguimos conductas que están recogidas en el Código Penal, ¿no? En ese articulado que decía Manuel. Pues bueno, el primer elemento que genera esa conectividad internacional es esa genética, ¿no? Esa biografía, ¿no? Creo que en torno al 70%, no me querría equivocar, pero el 82% de aquellos que figuran en las listas de nuestros foreign fighters o de nuestros combatientes terroristas extranjeros son no nacionales españoles, genéticamente no son españoles, ¿no? Desde el punto de vista de la radicalización en prisiones, que también se ha hablado, pues por encima del 75% de las víctimas plausibles de ser objeto de radicalización en las prisiones también tienen ese origen no nacional. Y si nos vamos a las operaciones que en España se han hecho en el 2021, de los 39 detenidos, prácticamente 29 son nacionales no españoles, ¿no? Con lo cual, eso ya genera de por sí, per se, sin ir a nada más, pues desde luego un factor de conectividad con los países, como mínimo con los países de origen de esos ciudadanos. Y siguiendo con la conectividad internacional, se lo voy a plantear también desde otras perspectivas, desde la perspectiva de la tipología de ese activismo yihadista, ¿no? Si nos centramos en aquellas conductas que tienen que ver con la perpetración de atentados o con las operaciones o investigaciones que llevamos a cabo sobre individuos que tienen esa voluntad real de querer cometer una acción, pues casi en el mismo caso, siendo actores solitarios, casi en un 100% de los casos tiene que ver con una incitación externa, con alguien que promueve, bien sea de una manera diáfana, única y exclusivamente, como digo, utilizando ese consumo de productos radicales que existen de forma arbitraria en la red, o bien sea de esa manera, como digo, o bien protagonizado por un individuo que desde fuera de España les está empujando a querer hacer algo, ¿no? Entonces es bastante habitual que en el caso de aquellos que detenemos con esa firme voluntad de querer cometer una acción tengan esa conectividad exterior. Desde la perspectiva de una de las tipologías más comunes a las que nos enfrentamos cuando hablamos de las investigaciones que desarrollamos, que tiene que ver con los delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento, incluso de difusión de contenidos,
Pues desde luego, en este caso también la conectividad exterior es absoluta, ¿no? El formato de funcionamiento de las organizaciones nada tiene que ver con una organización que desde origen se comunica directamente, como les decía antes, con el militante o con el activista, sino que tiene que ver por la utilización de intermedios o interpuestos, ¿no? Cada vez es más común, y sobre todo fruto de la degeneración de estas estructuras mediáticas de Al-Qaeda y especialmente de Daesh, golpeadas por el fin del califato y las operaciones que se han hecho de neutralización de los órganos directivos de Daesh, prácticamente se ha producido una delegación no del mensaje original, pero sí de la generación, de la producción, de la edición de ese tipo de mensajes por parte de, no necesariamente entidades oficiales de esas organizaciones terroristas, sino por esas entes o esas plataformas pro Daesh o pro Al-Qaeda, pero lo que es mucho, casi diría peor, ¿no? Incluso ese protagonismo lo han adquirido individuos anónimos que han adquirido ese rol. Y en muchas ocasiones, no generando productos de calidad, sí que hacen refritos, si me lo permiten, refritos que además no tienen necesariamente una base ideológica de una organización o de otra, sino que es un consumo masivo de aquello que les viene, y generan esos productos que vierten otra vez en la red, ¿no? Y figuran y se formula pues bueno, una especie de efecto de relé. Y eso lo vemos prácticamente en casi cada individuo, no voy a decir casi cada individuo, pero sí aparecen ejemplos notables en España de aquellos que ejercen esa labor, ¿no? Y que tienen esa conectividad. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo además muy reciente, porque la sentencia salió hace muy poquitos días con una condena de 6 años sobre un individuo que en Alicante, con 19 años, había adquirido, no solo se había desarrollado en esas facetas de consumo pasivo de propaganda, de productos radicales, no solo pretendía autoadoctrinarse, sino que ejerció un rol bastante activo desde la perspectiva de adoctrinar a terceros, ¿no? Y lo curioso de este individuo es que prácticamente la conectividad que tenía difundiendo o convirtiéndose prácticamente en un ente mediático, pues había hecho que prácticamente sus únicos contactos desde esta perspectiva eran con el exterior, con ciudadanos de otros países, y era curioso que ni siquiera con ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, esto es también lo que ofrece en este caso la accesibilidad a la tecnología y la conectividad, incluso no compartiendo el mismo idioma, porque no se manejaba bien en inglés y utilizaba traductores, o sea que el idioma no era en este caso un obstáculo para poder, como digo, editar productos, y sobre todo además fue muy intenso en plataformas de videojuegos y generando y adaptando videojuegos y otros tipos de contenidos y difundiéndolos, como digo, por buena parte del mundo. Pero por otro lado les pongo un ejemplo de cómo se produce esa continuidad, esa conectividad, y la importancia, si me permiten, que tiene España al respecto, ¿no? Muchos de los contenidos que nacen originalmente en árabe o en otros idiomas se trasladan a España, y en España lógicamente los traducimos al castellano, y aquellos relés que utilizan esa, o que ejercen esa función de traducción de contenidos al castellano, los difunden a Internet, y como buena característica que tiene Internet, no se cierra única y exclusivamente a los usuarios españoles. Pues muchos de estos productos que se traducen en España al final acaban siendo productos de consumo en países latinoamericanos, y la conectividad, que cada vez es más notable entre ciudadanos españoles con ciudadanos latinoamericanos desde esta perspectiva, es evidente, y nos lleva a realizar investigaciones como alguna que hemos realizado con las autoridades peruanas o con las autoridades brasileñas, que permiten casi sin salir de España, siguiendo la actividad de ciudadanos españoles, identificar, como en este caso que les explico, pues la identificación de un complot que pretendía atentar contra los Juegos Panamericanos y contra los carnavales de San José de Bahía. Bueno, lo que les quiero decir es que el elemento idiomático, y también haré mención a ello, pues es tremendamente importante también para establecer estos elementos de conectividad. Y siguiendo, y me decías, te quedaba hablar de la financiación. Desde el punto de vista de la financiación hoy por hoy no tiene que ver con una cantidad de dinero que yo entrego a la organización en un canal cerrado o en un canal directo entre el individuo que quiere financiar y la organización, sino que se establece y se desarrolla a través de grandes redes internacionales, con el compromiso y la participación a la imagen y semejanza de esos relés que les comentaba desde el punto de vista de la propaganda, pues también con ese mismo formato. Y les utilizo este mismo ejemplo para que vean la virtuosidad de este niño, este chico de 19 años, que se constituyó como una pieza relevante desde la perspectiva de
facilitar o desde luego ser una carrera de transmisión bastante interesante desde el punto de vista de la financiación. Y este mismo individuo, pues a través de remesadoras, a través de la Hawala, a través de Western Union, a través de PayPal, pues recolectaba dinero de muchas partes del mundo, de diferentes partes del mundo, de diferentes ciudadanos que remitía o metía en ese circuito que derivaba a dirección Turquía para que llegase a manos de las organizaciones terroristas. Con lo cual, bueno, quiero ponerles pequeñas fotografías para que se pongan en situación de cómo nosotros, enfrentándonos a estas investigaciones, pues evidentemente tenemos que recurrir a la investigación con otros países. Y se ha comentado aquí, pero quiero hacer mención a ello para nosotros porque, bueno, resulta relevante, sobre todo por el elemento de vulnerabilidad de aquellos que son víctimas de ello, ¿no? Hablamos de la radicalización, hablamos del reclutamiento, que o bien en términos de generar combatientes terroristas extranjeros, como les hemos explicado, fue relevante, pero sobre todo, y empieza a ser, y tú lo has comentado, recientemente hemos tenido varios casos de menores que son radicalizados o que son reclutados, que son atraídos, son seducidos, y el caso que les cuento es de una chica de 16 años que, seducida por agentes externos que operan en otros países, pues logran convencerles para abandonar su casa, en este caso convertirse incluso, originariamente no eran ni siquiera musulmanes la chica, y desde luego huir, como ha sido el caso, y en este caso hemos tenido la fortuna de detenerla o de recuperarla cuando estaba en un país europeo, pues muy probablemente ya con la deriva de poderse ir a una zona de conflicto que afortunadamente, y en este caso concreto, al no existir nada atractivo, pues no se había producido, pero que podíamos haber terminado, una niña de 16 años española podía haber terminado, pues imagínense, cualquier escenario de los que les decía. Y bueno, y desde luego la conectividad internacional tiene que ver con una serie de cuestiones coyunturales, ¿no? Evidentemente, Siria e Irak, durante el momento del califato, pues hizo necesariamente que tuviésemos que morir ahí a obtener o recabar información, malamente, como también dice Manuel, porque en muchas ocasiones estos escenarios de conflicto pues no tenemos un partener privilegiado ni capaz pues para poder ni transparente para poder compartir o para poder intercambiar con ellos. Desde el punto de vista étnico, pues la etnia tiene lógicamente mucho que ver, el idioma tiene mucho que ver, la geografía tiene mucho que ver, se recordarán cómo era bastante evidente que durante los años 15, 16 y 17 el eje Bélgica, España, Francia, Marruecos pues tenía una conectividad importante. Durante esos años también fue muy importante que actuaciones o atentados terroristas que sucedieron en otros países, especialmente en Bélgica y Francia, tenían una conectividad directa con España de una u otra manera, bien porque habían utilizado el territorio español para ingresar, bien porque fruto de haber cometido el atentado utilizaban España para salir y para abandonar su territorio o el país donde habían cometido el atentado, etcétera, 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 ¿no? Y luego, desde luego, el relato España al Andalus, la eterna reivindicación de la reconquista de este territorio, pues evidentemente también genera esa estructura o genera esa capacidad de conectividad. Y bueno, no me quiero demorar más porque así tenemos un poquito más de tiempo para las preguntas, pero bueno, les he explicado cómo actores singulares, jovencísimos, sin haber salido de su pueblo, única y exclusivamente habiéndose conectado con Internet, ofrece una conectividad brutal, ¿no? Y si se la cuantificase desde el punto de vista del link que tiene, estamos hablando de decenas y de cientos de conexiones fuera de España. Pero les traigo una paradoja, ¿no? El atentado más importante, uno de los atentados, o el segundo atentado más importante que hemos sufrido nosotros aquí en España, el más reciente además dentro de los parámetros de Daesh, que fue los atentados en Cataluña, en Barcelona y en Cambrils, con una célula potente, con un número de usuarios pues numeroso, con una capacitación y con una preparación prolongada en el tiempo. No hemos detectado conexiones internacionales, ¿no? Entonces les traigo simplemente esa paradoja, ¿no? Empezaba diciendo que el 100% de nuestras investigaciones tienen conectividad internacional. Esto no quiero que rompa este presupuesto que les he hecho, pero bueno, también para que vean un poco que los patrones y los estereotipos cuando hablamos de luchar contra el terrorismo no existen, y si alguno quiere seguirlos pues seguramente se equivocará. Bueno, me pongo a su disposición en todo caso en el turno de preguntas y muchísimas gracias.
Bien, gracias, Alfonso. En primer lugar, también agradecer en nombre del Cuerpo de Mossos d'Esquadra la invitación, Manuel, y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la Universidad Complutense de Madrid y a todos los organizadores de este curso universitario de prestigio, en el que, si no recuerdo mal, ya hace también unos años algún mando nuestro también ya había asistido. Y nada más, teniendo en cuenta la hora, el cansancio y la temperatura, creo que mejor que no pierda el tiempo. Y en todo caso, yo no sé si he hecho adrede, Manuel, creo que me han invitado para dar también un poco de contraste como cuerpo y también un poco de perspectiva, quizás no tan operativa como mis compañeros, en calidad de jefe de análisis que soy dentro de la Comisaría General de Información de Mossos d'Esquadra, y al mismo tiempo sin entrar en grandes profundidades, sino simplemente en extraer. He intentado ser obediente a la petición y también me identifico con mi compañero Guardia Civil en el sentido de enfocar en el concepto de inspiración, que quizás para mí es el más relevante, y también, como compañero de la Corporación Nacional, estas conexiones que existen hoy en día más allá de los hechos que suceden en nuestro territorio. Como antes Alfonso ha dicho, el punto de transición era el nivel de alerta, pues sin querer mi primera diapositiva es precisamente una diapositiva que tiene en cuenta, que la pueden encontrar en internet, es del Departamento de Seguridad Nacional y que establece cuáles son los niveles de alerta en nuestro entorno más cercano. Y ya no añado más porque Alfonso ya ha hablado de este concepto. Si bien cuando hablamos precisamente, qué es lo que voy a intentar aportar, qué elementos de inspiración y de conexión destilamos de aquellas operaciones, y esto me gustaría que lo tuviesen claro, solo aquellas operaciones en las que hemos intervenido Mossos d'Esquadra, en el caso de Cataluña, que no quiere decir que lo hayamos hecho solos, muchas investigaciones las hacemos compartidas también con otros cuerpos policiales. Me gustaría contextualizar estos hechos, de los que luego extraeremos unas ideas, en lo que es algo mucho más complejo, y de lo que ya ha hablado Manuel anteriormente, y las personas que seguramente mañana insistirán más en todo lo que son los procesos de radicalización, y que en este sentido hay que tener en cuenta que este proceso gradual en el que casi nos estamos centrando hoy en la fase más final de manifestación, de puesta en práctica de acciones violentas, cuando ya se ha llevado un proceso a veces más lento, a veces más rápido. Lo que quiero decir es que a la hora de comprender este fenómeno y incluso estos hechos concretos, atentados como los de Barcelona y Cambrils, tenemos que intentar ir al origen, a la raíz, para ser capaces de actuar de una forma preventiva, incluso yo diría también de una forma reactiva, pero desde el punto de vista de intentar neutralizar estas acciones en su fase más primigénica e intentar que no progresen. En este sentido, cabe tener en cuenta lo que hablarán sin duda mañana algunos especialistas, sobre todos los entornos favorables a lo que son estos procesos de radicalización que conducen a actos violentos. En el caso de Cataluña, me gustaría darles cuatro datos que creo que singularizan. Mis compañeros me han precedido y han hablado bastante de Cataluña en cuanto a acciones que han tenido que llevar a cabo sus cuerpos policiales. Y esto no es por azar, sino que también se corresponde con una situación, una composición demográfica, social, una historia, una evolución, unos flujos de personas que nos configuran una determinada, un determinado tejido social, ¿no? Con unas determinadas dinámicas internas. Y si simplemente cogen los datos del Instituto de Estadística de Cataluña sobre cuáles son las nacionalidades extranjeras más predominantes en Cataluña, pues encontrarán que algunas de ellas, como Marruecos o Pakistán, son de las más presentes, y que son pues países islámicos en los que hay una actividad también desde el punto de vista de discursos islamistas también muy importante. Otra consideración a hacer sobre Cataluña es la presencia de actores islamistas. Y cuando digo actores islamistas, quiero decir los actores con sus discursos, con sus narrativas. Y en este sentido, pues, son cifras aproximadas, no existe un registro oficial, y hay algunos de estos corrientes que son cambiantes. Hay oratorios que
dependiendo de la persona que esté delante del oratorio, pues puede ir cambiando también su discurso. Pero lo que sí que nos indica es que tenemos una notable presencia, de los cuales el mayoritario es el salafista. No entraré en más detalles de los tipos de salafismo, pero aunque, así como ha comentado también el compañero de Policía Nacional en una de sus separaciones, Hizb ut-Tahrir, Tabligh, Dawah al-Islami, hermanos musulmanes, hay más influencias de discursos islamistas en Cataluña, aunque sí que el claramente mayoritario es el discurso salafista. Y ahora me gustaría hacer una pequeña pausa en mi discurso como policía, quizás, o más estrictamente como policía, porque estamos hablando constantemente de esta conexión que existe a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Y creo que es una obviedad, y sería una obviedad y una pretensión, creo, desafortunada por mi parte, intentar hacerles que tomen conciencia de la existencia de esta mundialización a través de las redes sociales. Pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ponerle números a este nivel de autopistas de la información que existen, y sobre todo cuál ha sido su evolución. Yo no entraré en detalle, se lo aporto como un elemento más de reflexión para más adelante, en esta web de que es wearesocial.com, que desde hace años que van monitorizando cuál es el grado de penetración y de uso de Internet y las tecnologías de información en el mundo. Hay una serie de reflexiones que pueden venir al caso y que son importantísimas. En este caso, esta es de enero de este año, es la última actualización. De los 7.900 millones de personas que habitan en el mundo aproximadamente, 4.950 millones son usuarios de Internet, que estamos hablando ya de más del 62% de usuarios. Y de estos, existe ya 5.300 millones de personas que usan un teléfono móvil. Y lo digo porque lo que supone hoy en día el acceder a la información a través de un dispositivo móvil que prácticamente cualquier persona del mundo, independientemente de su capacidad adquisitiva, puede tener a veces la oportunidad de adquirir un dispositivo lo suficientemente capaz de conectarse. Y todo esto lo conectaré con la inspiración. Les invito a que vayan al año 2013, comparen los datos en el 2013, en el que solo eran 2.300 millones los que tenían acceso a Internet, y el importante salto que se produce sobre todo entre los años 2014 y 2015, en el que, por ejemplo, se ve en el 2015 un crecimiento de usuarios de Internet de un 21% respecto al año anterior, y llegamos a la cifra actual en el año 2022. Todo esto lo que nos está indicando es que si yo quiero lanzar un mensaje hoy, el potencial de que este mensaje llegue a más destinatarios y que tenga un efecto inspirador es mucho mayor que el de hace 7, 8, 10 años. Hay más aquí pueden profundizar incluso en navegadores concretos, en redes sociales concretas. Es un estudio que es francamente interesante. Nosotros no somos académicos ni vamos a hacer este trabajo, pero que sí que invito a la academia a que profundicéis, porque quizás también se puede extraer del uso de determinadas redes sociales aprendizajes que son útiles precisamente en la prevención de estos procesos de radicalización. Dicho esto, para sacarles del sopor de mi presentación, les lanzo simplemente un ejercicio de reflexión. Es como un juego, pero no hace falta que me contesten, cada uno que conteste para su foro interior. Pero ¿qué país creen ustedes que tiene el porcentaje más elevado de acceso a los contenidos web a través de dispositivos móviles? ¿Cuál es el país en el que el porcentaje más elevado de acceso a la web se hace a través de dispositivos móviles? Piénsenlo. Les doy 2 segundos porque se nos acaba el tiempo. Pero seguro que más o menos cualquiera de ustedes se ha hecho a la idea. ¿Alguno de ustedes pensó que este país era Nigeria? No tenemos tiempo para entrar en qué elementos de reflexión ponemos en marcha, pero sí que nos da una idea de la complejidad también del análisis de lo que supone el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En todo caso, sí que es cierto que hoy en día, como decía, cualquier mensaje puede llegar a cualquier móvil
Y sabemos que en Nigeria, que no es de los países donde Internet ha penetrado más fuertemente precisamente, pero sí que hay un grado de difusión de los mensajes a través de dispositivos móviles, quiere decir, con una alta capacidad de llegada a prácticamente casi la mitad de su población. Y esto lo conecto, aquí lo que viene en este gráfico es los atentados en Occidente, de ataques yihadistas en Occidente, desde el año 2012 hasta el 2016. Pero es al uso de lo que me interesa destacar, es precisamente que a partir de la constitución del Estado Islámico en el junio del 2014, hay una especie de correlación. Las viñetas que se ve como una bolita negra son difusiones relevantes por parte de actores yihadistas, portavoces, etcétera. Por no hablar de la de Mohamed Al-Adnani de septiembre de 2014, que fue y continúa siendo reproducida en los canales de difusión, ¿no? Pero sí que se podría llegar a establecer, creemos, una correlación entre la explotación del aparato mediático con la comisión de atentados en Occidente. Y es precisamente, si se fijan, les hablaba que en el 2015 hay un aumento importante de estas capacidades del uso de las tecnologías de la información para difundir los mensajes. Los mensajes llegan a más gente a nivel global, ¿no? Pues podríamos establecer esta digamos, correlación. Y para acabar, un último dato. En enero de 2018, el tráfico mensual normal en datos en los dispositivos móviles era de 2,9 gigas. En el 2022 estamos hablando ya de 11,4 gigas. Quiere decir que los contenidos, puede ser que sean fotografías de más calidad y que más pesadas, puede que también tenga un peso el vídeo, pero lo cierto es que aumenta el tráfico. Dicho esto, ya voy finalizando mi intervención. En el caso de Cataluña, aquí pueden ver aquellas operaciones y detenciones, arriba están las operaciones y abajo las detenciones, llevadas a cabo en Cataluña por todos los cuerpos policiales que actuamos allí. Pero de aquí, y para ir finalizando, simplemente me voy a quedar con algunos de estos casos desde el año 2004 hasta el año 2020. Aquí no están todas, ni mucho menos, sino simplemente que de la valoración y análisis de algunos de estos casos hemos extraído algunos elementos, y es para finalizar ya mi intervención. Esta especie me gustaría que lo viesen como un mosaico, no como una secuencia, sino que aquí como todo interactúa en un mismo espacio, pero a distintos planos, y estos planos se entrecruzan, interactúan los unos con los otros. De estas operaciones vemos que existen, a nivel ya hablando de conexiones a nivel internacional, hay vínculos de miembros de grupos terroristas en países de origen. Ya se ha hablado, lo ha dicho también mi compañero, del caso de Argelia, ¿no? Esto lo hemos visto en alguna otra ocasión también con Pakistán. Conexiones con redes criminales de otros países. El elemento del crimen organizado, de la actividad criminal, está muy presente en muchísimas de las investigaciones que hemos llevado a cabo. Es casi de forma permanente, casi. Existen estos vínculos de implicación directa con otras actividades delictivas que no necesariamente, me gustaría hacer el matiz, quiere decir una organización criminal. A lo mejor no son estrictamente una organización criminal, son personas que cometen delitos en otros países, ¿no? Por ejemplo, tema de tráfico de drogas, falsedad documental, esto lo acreditamos en Pakistán, también tráfico de personas, insolvencias punibles, delitos contra los derechos de los trabajadores, fraude atribuido a Marruecos en este caso, o simplemente redes de tráfico de robo de vehículos que se llevaban a Siria, Irak, a otros países, pero que están aquí, lo comento, porque también aquí se investigaba por cuestiones de terrorismo. Aquí había personas investigadas por terrorismo. Hemos investigado y hemos actuado sobre alguna de las redes, que a lo mejor detuvimos el caso Apolo en 2016, 11 personas, de las cuales solo 3 tenían vínculos desde la perspectiva de la amenaza terrorista, pero en cambio todos se dedicaban a unas actividades ilícitas importantes en Cataluña y fuera de Cataluña. Por otra parte, hay conexiones con los países de origen. Yo pongo países de origen o referencia porque muchas personas han nacido aquí, pero su referencia es del país de origen de sus padres a veces, a través de los vínculos comunitarios. En este caso, la comunidad pakistaní en Cataluña es muy clara. ¿Qué motivos puede haber
para que un grupo importante de pakistaníes se desplacen a Cataluña. Según algún estudio, son razones estrictamente económicas, porque no tenemos vínculos culturales ni de proximidad con Marruecos, que es el colectivo más presente. Podríamos decir que somos vecinos, y existe un corredor mediterráneo que nos conecta con Europa, pero con Pakistán. Y además las dinámicas de estas comunidades que se dan en Cataluña son muy cerradas, muy impermeables, no pretenden la interconexión, digamos, cultural con la sociedad de acogida. Existe también el discurso narrativa de actores islamistas. En este tejido que antes comentaba de actores islamistas hay un intercambio importante, que vienen jeques durante eventos que organizan de tipo religioso, pero que vienen jeques de Kuwait, de otros países europeos, con sus discursos que son referencias, o hay ayudas económicas que vienen de fuera, hay una influencia clarísima, hay ofrecimiento de planes de formación o ayudas para la repatriación en el caso de que puedan tener algún familiar que muera. Todo esto también genera unos vasos comunicantes y unas conexiones. Por otra parte está todo lo que es la investigación de conexiones con autores de ataques a otros países. Por ejemplo, en un caso en Bélgica, un tiroteo de la policía bélgica con 3 individuos que iban a cometer ataques terroristas, y de uno de estos individuos se detectó que tenía conexiones con personas que vivían y residen en Cataluña. Y aquí se inicia una investigación para intentar ver cuáles son estas conexiones. Pueden ser frágiles, pero también pueden ser consistentes y que requieran una intervención más profunda. Y para ir finalizando, de combatientes, ya ha comentado Alfonso, y en este sentido no voy a comentar más, pero la capacidad de atracción que tienen estas figuras es enorme. Cuando están allí, y algunos cuando regresan incluso se han muerto, porque continúan teniendo en algunos casos un efecto como de inspiración de mártir, ¿no? La activación por propaganda para mí es clave también, es fundamental. El hecho, como comentaba, de la existencia de esta potencia de comunicación hace que también el compañero Guardia Civil comentaba una difusión de Lobos de Manhattan. En estos canales de propaganda se habla de todo, tanto sobre todo por los órganos oficiales de las organizaciones terroristas, pero también de lo que llamamos canales afines, que son simpatizantes pero que son muy activos y que difunden mensajes o redifunden mensajes, pero que opinan de todo. Opinan sobre la guerra en Ucrania, opinan sobre las protestas en Estados Unidos que se extendieron a otras partes del mundo por el caso de George Floyd, que opinan por la viruela del mono, y que lo atribuyen, evidentemente, tergiversan los mensajes para intentar, ¿qué? Pues precisamente inspirar. Y para finalizar, no querría ser muy pesimista. De hecho, creo que también nos tenemos que felicitar, y perdonen la autorreferencia, como fuerzas y cuerpos de seguridad, a que tenemos, como ha dicho también Alfonso, la actividad es alta, pero también trabajamos mucho. Intentamos neutralizar todo tipo de amenaza yihadista, pero aún así la amenaza persiste, y con la potencia, por ejemplo, de estos canales de inspiración, hace que la posibilidad de que una red de base como lo que ya sufrimos en Cataluña en 2017 vuelva a suceder es una posibilidad que existe. Como también el hecho de que haya un atentado yihadista llevado a cabo por lo que llamamos una persona de perfil imprevisible. Aquí estamos hablando de una persona que también se puede sentir inspirada en este sentido, pero no por una cuestión tan ideológica, sino por el contexto, por el influjo de estas informaciones que van apareciendo o que él puede ir consultando, pero que es una persona que tiene auténticos trastornos de la conducta, que en un momento dado le provocan una reacción sin control y que puede parecer a todas luces un ataque yihadista y no lo es. También podemos esperar después precisamente de este escenario post-Afganistán, con este crecimiento de actividad en el continente africano, pues que lo que se está generando en África nos puede acabar también suponiendo un ataque por parte de una organización yihadista que se esté expandiendo en África y que en un momento dado quiera dar un mensaje a Occidente y también provocar una acción. Yo creo que es un tipo de acción que incluso lo ponemos en último término. Al Qaeda, aunque no esté centrada ahora en este escenario,
pero si tiene la oportunidad no la desaprovechará. Y por lo tanto también tenemos que tener los ojos abiertos y pendientes de que esto sea así. Y para acabar, estas autopistas de la información, como decía, es un espacio en el que todo confluye, son aprovechadas por otras amenazas. Y en este caso, por su relevancia y porque están sucediendo hechos que nos están apuntando hacia esta evolución, lo que es la amenaza ligada al, digamos, el nacionalismo blanco, la expresión supremacista blanca violenta, estamos viendo que está aprovechando precisamente este tipo de capacidades mediáticas para inspirar este tipo de ataques, como pues el último, el de Búfalo, y que se inspiraba en el de Nueva Zelanda, el de Noruega, el de Halle en Alemania. Pues esto lo permite precisamente todas estas redes. Y fíjense que hay grandes similitudes y grandes diferencias. Y en el caso de la amenaza yihadista, una persona que se inspire tiene los referentes de los dos grandes, digamos, monstruos del movimiento yihadista global, que son Daesh y Al-Qaeda, pero en el caso del nacionalismo blanco están sucediendo ataques de la misma forma, pero no existen estas franquicias globales. Puede haber inspiración de grupos originarios de Estados Unidos, narrativas que existen de autores, pero no existe el hecho de pertenecer o yo sentirme parte de una gran organización que está atemorizando. Y esto precisamente lo permite, repito y me reitero y sé que soy pesado, este espacio de comunicación que llevamos en el bolsillo, que son superordenadores, pero también al mismo tiempo son fuentes de inspiración muy potentes para los terroristas. Gracias. Bueno, pues pasamos ahora al turno de preguntas. Muchas gracias a los ponentes y bueno, pues aquí tenemos la primera. Muchas gracias a todos. Me gustaría preguntarle al representante de CIDCO, que ha mencionado que en CIDCO trabajan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, la Archancha, los Mossos, pero no ha mencionado las Fuerzas Armadas. ¿Los ejércitos no tienen su espacio en CIDCO? No, ¿el Ministerio de Defensa no tiene un...? Me refiero respecto a lo que es la lista consolidada de FTFs, intervienen esos cuerpos que he mencionado. Pero, por ejemplo, lo que es la mesa de valoración de la amenaza terrorista, intervienen otros cuerpos más, como por ejemplo instituciones penitenciarias, CIFRAS, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y el Departamento de Seguridad Nacional de Defensa, de Presidencia. Pero vamos, lo que es la lista consolidada de FTFs, solamente intervienen los cuerpos, o sea, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos de Escuadra y CNI. Pero eso está establecido por ley. Sin embargo, la mesa de evaluación de amenaza, ahí sí tiene cabida CIFRAS. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. No recuerdo si ha sido el coronel de la Guardia Civil o el miembro del Cuerpo Nacional de Policía ha hablado que los terroristas islamistas no tienen un carné como tal de pertenencia, ¿no? Han hecho las diferencias entre el terrorismo internacional o yihadista y el de ETA, ¿no? Donde estaban los liberados, etcétera. La mayor parte de detenciones, como han apuntado también, es relativo a la propaganda, al autodoctrinamiento, etcétera. Claro, las dificultades que ello tiene, la mayoría de esas detenciones que ha hecho referencia al ministro, de esas 40, entiendo que muy pocas o prácticamente ninguna tendrían ya en su poder armamento, artefactos para cometer atentados. Y quería saber más o menos qué porcentaje de esas detenciones luego hay que dejarles en libertad por la falta de consistencia, en este caso, que puede ser la propaganda. Y por otro lado, el proceso de radicalización que ha hecho referencia al miembro de los Mossos de Escuadra, ¿qué importancia, bueno, o mejor dicho, creen que se está haciendo todo lo que se debiera para ese proceso de contranarrativa, para evitar ese proceso de radicalización o frenarlo al menos antes de llevar a cabo esas detenciones en nuestro país? No hablo a nivel europeo, sino aquí a nivel en Cataluña o en el conjunto de España. Gracias. Sí, a la primera pregunta. Vamos a ver, el volumen de
de investigaciones que concluyen con detenciones no son necesariamente por autoadoctrinamiento. De hecho, lo que hacemos normalmente es iniciar las investigaciones por el consumo, por el autoadoctrinamiento, pero en cuanto que empiezas a investigar, lo primero que detectas es que hay terceros, ¿no? Y de ahí podemos pasar incluso a las integraciones. La difusión que se hace de las operaciones policiales, sobre todo cuando hay puestas en libertad, véase por parte nuestra, o una vez que se han puesto a disposición a los detenidos por parte del propio juzgado de instrucción, o peor todavía, cuando haya soluciones en sala, que hay muy poquitas soluciones en sala. Lo que hay luego son, en los recursos al Supremo, sí que hay, en muchas ocasiones, la invalidación de la prueba. Esto no afecta solamente al yihadismo, afecta a todas las tipologías delictivas, no solamente a los delitos de terrorismo. Entiendo que con esta pregunta pues, se cuestiona el que muchas de las investigaciones que hacemos son de carácter prospectivo. Pero tengo que decir dos cosas. La primera es que este terrorismo hay que trabajarlo previniendo. Y para prevenir hay que investigar. Y además hay que detener. La detención siempre está auspiciada por un juzgado de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo. Que luego la recabación de pruebas no llega a buen término. Bueno, no hemos hablado nada de las dificultades para investigar, pero que la gente salga a Internet por las VPNs o que tengan sistemas de borrado automático cuando se apaga el teléfono, eso lo hacen hasta nuestros hijos. ¿Cómo lo van a hacer los yihadistas? Nosotros cuando monitorizamos en la fase de investigación todas las comunicaciones que hace un yihadista y se lo aportamos al juzgado, nos deja de tener. Pero eso no quiere decir que cuando vayamos a su casa luego recuperemos todo lo que le hemos dicho al juzgado que hemos obtenido. ¿Y qué ocurre? Que la prueba tiene que ser nunca anterior a la materialización de la detención. Y luego también me voy a extender un poco en la respuesta. Otra cosa que nos afecta además a las fuerzas de seguridad es que cuando se está incorporando toda la carga probatoria, cuando están los presos preventivos, que los terroristas pueden estar 4 años, 2 más 2. Los de ETA, de hecho, estaban hasta 4 años los de Jarray y luego, como no les salía el juicio, les ponían libertad y luego se metían en ETA. Bueno, esto no es así. Aquí ahora, normalmente, la Audiencia Nacional ha cambiado el criterio y lo primero que hace es que no nos da una prórroga de la detención en ningún caso. No incomunicamos a nadie. Y tenemos que, en los 2 primeros años, tener totalmente terminada la aportación de la prueba. Bueno, ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones, cuando un preso lleva preventivo 2 años y resulta que la propuesta de fiscalía va a ser, pues a lo mejor por un autoadoctrinamiento, que es lo único que se va a poder acreditar, pues se producen acuerdos entre la fiscalía y las defensas, más que nada pues para motivo de economía procesal. Pero vamos, esto en ningún caso de verdad que apunte a que nosotros no hacemos nuestro trabajo, lo hacemos por encima de lo que tenemos que hacer, porque realmente tenemos muchísimas dificultades para investigar. Ya digo que, por ejemplo, la incautación de un dispositivo puede ser un servidor. ¿Cómo se analiza en varios idiomas todos esos contenidos? Muchas veces no nos da tiempo. La mayor parte de las operaciones, las condenas se ratifican, primero en la sala de lo penal y luego en el Supremo. Yo simplemente y totalmente de acuerdo con Manuel, y sobre todo me retrotraigo un poco a cómo empezaba, ¿no? La importancia de hacer un poco pedagogía de que acostumbrados a un formato de lucha contra el terrorismo con una organización que funcionaba, como les decía, de una manera totalmente diferente, mucho más sólida, y desde luego la actividad contraterrorista también a ojos del ciudadano pues también era mucho más sólida, ¿no? Pero bueno, hago hincapié en eso, por eso hemos hecho hincapié desde el principio en el factor de la inspiración y de cómo se genera esa voluntad o cómo se motoriza esa voluntad para querer hacer cosas. Cuando hablamos de propaganda no podemos banalizar, es decir, aunque al final simplifiquemos conceptualmente el uso de la propaganda, pero lo que estamos hablando es de conductas que vienen recogidas en el Código Penal, autoadoctrinamiento, adoctrinamiento o difusión de contenidos, que tiene que haber un elemento volitivo, es decir, usted consume 17,5 toneladas de propaganda yihadista al día y si no existe un elemento de motivación interna que le haga pretender movilizarse con una finalidad terrorista, pues seguramente no va a ser condenado, evidentemente, ni va a continuar siendo investigado. Entonces, ese es el factor que quería decirles, que nosotros no nos dedicamos a ver cuántos kilos de propaganda
consumen los ciudadanos, ni muchísimo menos, sino que desechamos. En muchas ocasiones los inicios de las investigaciones vienen por eso, vienen por la conectividad que se tienen a aquellos foros o aquellos nichos donde existe ese tipo de contenidos, pero desde luego las condiciones o las operaciones evolucionan, las investigaciones evolucionan cuando existe ese elemento volitivo. Y otra cuestión que no se me quería ir, aquí estamos hablando casi hemos hablado única y exclusivamente de la parte represiva de nuestro trabajo, es decir, identificar conductas punibles en el Código Penal para ponerlas a disposición de la Audiencia Nacional. Pero una de las facetas que más nos ha traído este nuevo formato de terrorismo es precisamente el perfil como actor que adquirimos las fuerzas y cuerpos de seguridad en la identificación de la radicalización y puesta a disposición judicial o de los órganos competentes para ello, para que, entendiendo que esas personas no han alcanzado un nivel de radicalidad o no existe ese elemento volitivo que les comentaba, se aplique sobre ellos medidas que no tienen que ver nada con el Código Penal, ¿vale? Y estaríamos hablando de la lucha contra la radicalización violenta. Es una faceta que hacemos mucho, que no tiene esa visibilidad, pero que es un componente cada vez, desde luego que no estaba, ¿verdad? Cuando hablábamos de la lucha contra ETA no estaba en nuestro catálogo de actuaciones, ¿no? Pero hoy sí que es bastante común. Había una parte también. Sí, en cuanto a la pregunta de si se está haciendo suficiente, entiendo, en materia de contranarrativas, primero existe este debate también por parte académica de si es necesario hacer contranarrativa o es mejor hacer una narrativa alternativa, ¿no? de estas. No hablo solo de yihadismo, sino prácticamente cualquier tipo de extremismo. Y en este sentido, lo miro como analista, mi respuesta es que no, porque siempre lo contrario sería como reconocer que lo estamos haciendo todo posible, y no es así. Yo creo que estamos en competencia con más tipos de, digamos, de amenazas y de trabajos que nos pertoca como fuerzas y cuerpos de seguridad, que nos obligan también a distribuir los recursos y los esfuerzos. Se ha hecho muchísimo en Cataluña, es de lo que puedo hablar yo, desde hace años, que sobre todo, como decía el compañero Guardia Civil, sobre todo a través de lo que es policía comunitaria de proximidad, se intenta llegar con estos mensajes a las escuelas, incluso trabajando con las escuelas para potenciar, en este caso, la prevención, no la intervención policial. Pero es que estamos en una sociedad, si me permiten, al menos mi experiencia personal, es que aún existen una especie de prevenciones, por decirlo suave, sobre dónde tenemos que entrar o no la policía. Y la labor policial se ve estrictamente, precisamente, como decías, se nos ha traído aquí para hablar de estas intervenciones, de estos hechos violentos, pero la gran actividad de un cuerpo policial es precisamente una actividad sobre todo asistencial, ¿no? Y a la sociedad. Y en este sentido aún se nos percibe como si nuestra función es pura y estrictamente represiva, cuando es mucho más amplia. Y yo creo que aquí tenemos mucho que mejorar y hacer lo que se decía un joint venture o trabajo conjunto con la sociedad civil. Y a través de aquí nosotros podemos aportar, creo que una parte de conocimiento sobre estos fenómenos más pragmático, aparte del que aporta la academia, y entre todos actuar también en esta materia. Teníamos preguntas por aquí, ¿no? Aquí, y luego la siguiente, luego vas tú. Yo tenía dos preguntas, una relacionada porque han hecho bastantes menciones tanto al adoctrinamiento como a los centros penitenciarios como lugares de captación de este tipo de personas. Entonces, yo me pregunto qué medidas preventivas específicas tienen para los presos que se están radicalizando dentro de los centros penitenciarios, no fuera. Eso por una parte. Y luego mi segunda pregunta era también, teniendo en cuenta el perfil internacional del que han hablado, y la importancia de las relaciones internacionales que tienen sus actuaciones, si se han visto afectadas por las crisis internacionales que se producen a lo mejor de un enfriamiento de las relaciones de España con Argelia, por ejemplo, que también hay muchos combatientes argelinos o con marroquíes.
Bueno, pues si os parece, y así no nos replicamos, contesto yo a la primera si te parece y Manolo contestas, bueno, o quien quiera a la segunda, ¿no? Respecto al tema de las prisiones, desde luego las prisiones no solo en España, en cualquier país con los que tenemos relación y en los que la afectación del terrorismo yihadista está presente, se ha convertido en uno de los escenarios, en una de las preocupaciones fundamentales. Al final les explicábamos que la metodología que emplean ahora las organizaciones terroristas es de actores solitarios, aislados, que no tienen contacto físico. Y entonces hay una frase que siempre retumba cuando hablamos del tema de las prisiones, es que las prisiones no junten físicamente aquello que Daesh ha unido intelectualmente, ¿no? Entonces ese miedo existe, ¿no? Pero no voy a los estereotipos de las universidades, de la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las prisiones, como digo, preocupa tanto por aquellos que ingresan en las mismas por haber cometido delitos relacionados con el terrorismo, de aquellos que estando ingresados en la prisión se ven persuadidos y son radicalizados, y luego posteriormente existe una derivada que es cuando salen al exterior sin haber sufrido esos procesos de desradicalización. Yo creo que España se encuentra, y yo creo que así ha sido reconocido por varios países que aparentemente entendíamos que podían tener un mayor bagaje que nosotros desde el punto de vista del tratamiento y de la rehabilitación de presos, y han identificado a España como exportador de cuál es la metodología que en España utilizamos, y en este caso lo pongo en valor a nuestras instituciones penitenciarias, ¿no? Creo que tenemos uno de los sistemas desde el punto de vista de detección y anticipación posiblemente más avanzados del mundo, fruto también, lógicamente, de haberlo tenido que compartir o haberlo tenido que implicar en la lucha contra el terrorismo de ETA, y en esto creo que somos extraordinariamente buenos. Instituciones penitenciarias lo es. Si me preguntan sobre la segunda de las facetas, el problema no es solo identificar, sino proponer medidas para restaurar, entre comillas, ya no se habla de rehabilitar o de desradicalizar, ya casi nos conformamos con que por lo menos quitar de la ecuación que alguien que está radicalizado no quiera emplear actitudes violentas, aunque continúe siendo radical, porque la cuestión de la radicalización, como todos ustedes saben, pues bueno, es un elemento que es poco punible como tal, ¿no? Entonces yo creo que allí también, recogiendo un poco el testimonio que hacía mi Lluís, es una cuestión sobre la que tenemos que trabajar mucho, y no solo en el espacio penitenciario, sino en el espacio social, en el fuera de, tanto desde el punto de vista online como offline, es necesario invertir mucho, y que en este caso no solo es la contribución de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino sobre todo de todo el ámbito asistencial, ¿no? Allí pues tenemos todavía mucho camino, sin extenderme mucho camino por recorrer. Para ahondar un poquito. Mira, para ahondar un poco más en lo que está diciendo y lo que ha dicho también el compañero, vamos a ver, por ejemplo, lo último que pasó en Austria, el último atentado a Austria, el individuo, que era un retornado, estaba condenado, pues era un CT frustrado, y fue condenado a 6 meses porque no había indicios para penar, para castigarle por integración en banda armada. Entonces le cayeron 6 meses por falsificación documental. Bien, en esos 6 meses se radicalizó aún más. A los 4 meses él dio su palabra a los responsables de la prisión de que se iba a desradicalizar, y mes y medio después cometió el atentado en la sinagoga, ¿vale? Que fue uno de los atentados más graves que ha habido en ese país. Entonces, quiero decir eso, ¿no? Que se pueden establecer una serie de medidas, pero también la voluntad de este individuo y del grado de radicalización que tienen, a veces es difícil que vuelvan otra vez a la realidad. Bien, en relación a la segunda pregunta, la de si tiene efectos negativos la geopolítica de terceros estados en relación con España, pues claro que tiene, pero en concreto y en relación a Argelia, tengo que decir que no. He comentado antes en la exposición que el año pasado hicimos una operación en Barcelona de argelinos retornados que pertenecían a una franquicia de Al-Qaeda, y lo hicimos gracias a los servicios de la DGSI argelina, el servicio de inteligencia. El viernes pasado estuvimos intercambiando todavía información con ellos acerca de estos personajes. Este mismo
escenario tuvo lugar con Marruecos y tengo que decir lo mismo. No se paró el intercambio de información. Con el terrorismo no se juega. Otra cuestión ya son cuestiones de carácter político o económico, o incluso a lo mejor el tema de la inmigración irregular, pero con el terrorismo no se nota. Vale, tenemos otra pregunta aquí. Hola, muy buenas. Se ha hablado aquí de que el terrorismo es un fenómeno internacional. Yo también le quería preguntar por esa faceta de colaboración internacional, partiendo de un ejemplo que me es muy cercano y relacionado con algo que conocen todos ustedes como el 11S, que en un locutorio del barrio del Carmen de Murcia se incautaron y se detuvieron a Musa Lawar y a Khaled Madani por ser los fabricantes de los pasaportes que en parte acabaron con la célula de Hamburgo, que todos conocemos cómo terminó. Entonces yo les quería preguntar si esas conexiones internacionales que nos llevan desde una reunión en Tarragona a un comando de Hamburgo a Murcia y que acaban en Nueva York, ¿cómo ustedes colaboran con entidades supranacionales como son la Unión Europea o como la OTAN o como cualquiera de ellas? ¿Y qué planes tienen los distintos cuerpos de seguridad del Estado para trabajar con esas entidades? Y luego, en relación con lo que ha comentado la compañera, y también partiendo de un ejemplo, Yamal Al-Midán, que venía de un entorno desfavorable, el chino, un traficante, acaba en una cárcel de Marruecos y al final acaba atentando. ¿Cómo ustedes colaboran en la prevención a través de centros penitenciarios a nivel internacional, como puede ser en Marruecos o Argelia? Bueno, nos hemos retrotraído al 2001, ¿no?, con lo del 11 de septiembre y luego al 2004. Bueno, yo contesto a lo al 11 de septiembre. Vamos a ver, los atentados del 11 de septiembre nos pillaron a todos un poco fuera de juego. La cooperación internacional existía, o sea, Interpol ya existía, ya había 199 países. Y Europol no tenía todavía las herramientas que tiene ahora, que cada vez que hacemos una investigación las fuerzas de seguridad en Europol colgamos todos los hits. Y si yo, por ejemplo, tengo a un investigado por Hawala, que puede estar en Murcia, en un locutorio, y lo estoy investigando, se lo doy a Europol y le doy las URLs que consulta, los correos electrónicos que tengo, todo eso. Si resulta que hay una red de Hawala que de Murcia acaba en Hamburgo y luego acaba en otro sitio, eso ahora saltaría, pero entonces no saltaba. En esa época no había, es decir, no había de eso, no se trabajaba con estas capacidades que realmente se han puesto en práctica cuando realmente el terrorismo yihadista se ha puesto en funcionamiento. A mí me gusta decir que el primer atentado que hubo en España no fue el del 2004, tuvimos un atentado terrible ahí en la carretera de Barcelona, ¿no?, contra los estadounidenses de la base de Torrejón. Pero las capacidades también que teníamos las fuerzas de seguridad y los órganos multilaterales, como puede ser Europol, tampoco eran como lo que hay ahora. No existían herramientas informáticas como hay ahora para hacer ese cruce, de datos. Hemos aprendido a base de sufrir. A ver, no ha sido una crítica, sino que ha sido un ejemplo. Para decir una conexión Murcia-Hamburgo-Nueva York. No ha sido... Simplemente ha sido un ejemplo. Por ejemplo, no podía poner mil. Bueno, pues entonces, efectivamente, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchas operaciones de Hawala y todas salen de Europol, porque cada vez que un combatiente, de los que dice Alfonso, está en un campamento a lo mejor ahora que no quiere combatir, pero se ha quedado por allí o está en una cárcel, ¿no?, y en el propio campamento hay un locutorio que entra a la pasta por MoneyGram o por la Western Union. Bueno, pues todas las investigaciones que hay nosotros las metemos en Europol, pero es que a lo mejor ese dinero no viene desde un locutorio del Lavapiés, ese dinero sale de un familiar de ese hombre que está viviendo en Francia, pero es que el dinero lo mandan a Marruecos y luego de Marruecos lo mandan para allá. Entonces hay que triangularlo. El dato de Marruecos no lo mete en Europol, lo mete él o yo si nos lo dan, y ahí salen investigaciones. Yo no digo con esto que a lo mejor en el 2001 hubiéramos detectado, en el 2004 hubiéramos detectado estas transacciones y estas conectividades. Ojalá. Yo simplemente añadir que, independientemente de todo lo que ha dicho, ¿no?, de que actualmente tenemos herramientas, tenemos tecnología, tenemos estructuras también a nivel multilateral y a nivel nacional. Al final, tanto fuera de España como en España, a medida de que los acontecimientos nos sobreponen y nos sobrepasan, adoptamos y aplicamos medidas.
CIDCO nació como consecuencia precisamente de los atentados del 11M. En Europol se han ido haciendo estructuras de cooperación multilateral como es el ECTC, la IRU, existen programas, estamos todos los días, no todos los días, todas las semanas estamos en Europol, estamos todos los días en Interpol, quiero decir que eso hoy por hoy es una realidad, pero más importante que eso es la voluntad de los países de querer cooperar, ¿vale? Porque la cooperación entre países, la cooperación en policía, cuando incluso no existían estos mecanismos, dependía única y exclusivamente de la voluntad de ambas partes de colaborar. Cuando dos policías querían colaborar, ya se inventaba o ya se aplicaba o ya se buscaba el procedimiento, que podía ser algo que no estuviese previamente predeterminado, o nos agarrábamos a la percha de la cooperación judicial. Eso es lo más importante. Y eso es lo que ha traído Daesh. Daesh, el 2014, 2015 y 2016, lo que trae es un cambio del paradigma del intercambio de información. Si antes la información se intercambiaba casi con el criterio de yo la comparto contigo porque tienes necesidad de conocerla, con lo cual yo la compartía en virtud de que yo estableciese o yo entendiese que esa necesidad a un tercero existía o no. Ahora no, ahora prácticamente hemos ido al proceso contrario. Estamos ahora mismo sobrepasados o sobrevenidos por un proceso de infoxicación en la cual prácticamente cada cosa, cada piececita de información que tiene cualquier país la comparte, aunque solo sea por la responsabilidad de compartir. Y si os retrotraéis a disquisiciones que ha habido entre países por atentados que han sufrido algunos países europeos respecto a informaciones que se peleaban mediáticamente sobre si habían sido avisadas o no avisadas por terceros países de la presencia de un individuo, del grado de radicalización y demás, pues pueden hacerse un poco la idea de ello, ¿no? Entonces, quizás, más allá de, como digo, de esas estructuras o de ese complemento estructural, lo importante es la voluntad de querer colaborar. Y hoy por hoy yo creo que en un porcentaje muy alto, ¿verdad?, existe entre los países. Una cosa más, con respecto a los FTF, por ejemplo, nosotros, todos tienen una provisión de entrada, es para espacio Schengen, ¿vale? Todos están señalizados en la base de datos SIS, en Europol, y también en la base de datos la I-24/7 de Interpol. De hecho, nosotros, bueno, como he dicho antes, España participa de forma activa en varios organismos supranacionales, como por ejemplo la Coalición Global contra el Daesh. De la Coalición Global contra el Daesh hay un grupo de trabajo específicamente de FTFs, que ahí, por ejemplo, las reuniones que vamos, siempre Interpol pone como ejemplo España, en la base de que nosotros damos toda la información o proveemos toda esa información a la base de datos, alimentamos esa base de datos. Nos ponen como ejemplo siempre. Luego está la existencia de la base de la cooperación bilateral con otro país para determinadas operaciones. Marruecos es evidente, pero también otros países de la Unión Europea. Y también estamos participando de forma activa en los grupos de trabajo de FTFs en el seno de Europol y también en el seno de Interpol. Bueno, proyecto Nexus, por ejemplo, que ahora ya no se hacen porque también hay otra cosa que también ha sido importante, no se ha dicho todavía, pero el tema del COVID ha menoscabado un poco no ha menoscabado, pero por ejemplo la fase de cooperación en vez de ser presencial, muchas de las reuniones las hemos derivado a webinarios, ¿no?, digamos, online, ¿no?, participación online, y eso pues bueno, resta un poco de capacidad de interacción entre los otros cuerpos, ¿no? Pero bueno, actualmente prácticamente hemos regresado a los parámetros que teníamos anteriormente en la base de la cooperación, y es bastante fuerte. Tenías tú una pregunta, ¿verdad? No, te voy a dar. Voy. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a los ponentes, y prácticamente lo acaba de tocar el inspector lo que yo iba a decir. 12 de abril de 1985, restaurante El Descanso. Entonces, pues el Marián, no vamos a alargarnos para los que conocen el caso. Nunca, no se ha reconocido como que fuera el primer atentado yihadista. Como es de mi tiempo, pues por eso pues, no voy a decir puedo hablar, ¿no? Entonces la cuestión es que lo reconocemos ya, que aunque el yihadismo empezara, o se quiera decir que empezó unos años más tarde. La pregunta concreta, para no alargarme más, es que, bueno, parece ser que está claro que fue un atentado de ese mal. Bueno, pero aquí. Sí.
Por aquella época, bueno, yo estaba, pero posteriormente sí que he estado en la Comisaría General de Información y estuve desde el año 2002. Se investigó, ¿vale? Se investigó ese atentado, pero no se pudo dar con los autores. Y St. Marian no fue. St. Marian, que no fue. O sea, hay otras organizaciones que también estuvimos investigándolas y tal. A los 3 días desde Beirut, sí, la comisaría. Sí, no, pero. Un informe basado en 3 aspectos, entre el cual el mismo explosivo que la sí. del surfista, pero bueno. No, pero aparecieron más pruebas luego, posteriormente, pero luego no se pudieron judicializar. Pero se hizo todo lo posible. Y se removió. No, pero no, se lo digo, sí, se lo digo porque es que se removió Roma con Santiago para recabar esas pruebas. Pero que al final, o sea, mi pregunta es, se tiene, independiente de que no se judicializara, independiente de que fuera St. Marian o no fuera St. Marian, pues que todo lo que parece, que todo lo que parece ser es que fue de ese cariz, que era mi pregunta. O sea, la pregunta es muy concreta, es de ese cariz y punto. Sí. Bueno. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí tenemos los dos. Van a ser ustedes dos, entonces. ¿Usted también? No, o sea, una sola. Mira, esta va a ser, desgraciadamente va a ser la pregunta, ya me han dado toque. Y bueno, vale. Pues tampoco, sí. Pero va a ser la última pregunta ahora. Vale, sí, yo voy a ser breve. Bueno, yo soy Eulogio Paz, que soy el presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, y quería hacer una pregunta, creo que son delicadas porque hacen referencia a un trabajo, evidentemente, de la Guardia Civil, de la Policía, de los Mossos, y es cómo valoráis o qué tratamiento y qué singularidad es el trabajo con los confidentes, porque eso es tan delicado que luego a la hora de la verdad puede trastocar y culpabilizar incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, el 11M, la Policía Nacional tenía confidente, la Guardia Civil tenía confidente, y luego entonces, una vez que se producen los atentados, pues los conspiranoicos, los partidarios de la conspiración, de que se había sido ETA, de que se había sido Zapatero, de que se había sido Rubalcaba, pues, no, es que había sido la policía y la Guardia Civil, lo sabían, estaban implicados en los atentados y tal, ¿no? En el caso de los atentados del 17 en Cataluña, más o menos lo mismo. Decimos, no, es que como contactaron con el SATI porque era imán cuando estuvo en Murcia y luego no sé qué, no, es que ha sido, si está claro, es un atentado para los teóricos de la conspiración, pues le viene al pelo. Eso está preparado por el CNI, por el Estado, porque para luchar contra el independentismo en Cataluña, pues fabrican esos atentados. Entonces, un poco lo que quiero decir es, ese trabajo tan singular y tan específico y tan concreto, que hay que medirlo muy bien para que efectivamente no se vuelva en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Sí. Bien. Estamos en España y las teorías conspiranoicas pues se mueven muchos medios de prensa. El trabajo de las fuerzas de seguridad con los confidentes nos tiene en precario. No hay una normativa que regule el tratamiento de un colaborador. Tenemos la figura del agente encubierto que puede cometer un delito en el marco de un procedimiento, pero tiene que estar previamente validado o por la Fiscalía o por el juzgado correspondiente para cometer determinado delito, siempre para esclarecer otro delito. Eso solo vale para los miembros de la Policía Judicial, o sea, para los que somos policías, ni siquiera para los militares. Y en el caso de los colaboradores que no tienen la condición de Policía Judicial, porque son ciudadanos, cuando ellos cometen un delito, el manipulador suyo lo está cometiendo también, porque no está persiguiendo el delito del que tiene conocimiento. En este caso da igual que sea por un colaborador o por su cuñado, da igual. Nosotros las fuerzas de seguridad no podemos taparnos los ojos cuando somos conocedores de la comisión de un delito, lo cometemos nosotros. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las investigaciones dentro de las organizaciones criminales, como por ejemplo son las terroristas, requieren de la información que nos dan los confidentes. Y ahí estamos, en la línea roja. Yo no voy a hablar de lo que ocurrió en el 11M ni con el imán del SATI. Entiendo que si fueron fuente o no lo fueron, pues desde luego las fuerzas de seguridad que manipularon en su caso, pues estaban, como digo, en precario en lo que es la protección penal. Así estamos.
Bueno, pues desgraciadamente esto concluye y bueno, muchas gracias por las preguntas y por vuestra atención. Y nada, se clausura este panel.